Y hoy, mi hermano, quiero tocar esta tercera parte y la parte final de estos tres temas que le decía la vez pasada. Le decía, no sé si van a ser dos o tres, pero hoy quiero tocar esta parte final de estos tres temas, hablando acerca, mi hermano, de la transformación para administrar la herencia prometida. Y quiero hablar exactamente, mi hermano, a este principio, que es el principio de la administración. A su nombre, mis hermanos. Y si usted quiere tener un texto bíblico base, hermano, yo quiero que usted lo anote, lo apunte. Lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Y el apóstol Pablo declara estas palabras y dice: pero hágase todo decentemente. ¿Y en qué, mi hermanos? Y en orden. Es decir, mi hermano, que una área importante para el pueblo de Israel era la buena administración, de hacer las cosas decentemente, transparentemente, legítimamente, íntegramente, mi hermano. Y todas las cosas debían de hacerse en orden. ¿Para qué, mi hermano? Para que ellos tuviesen éxito en todo lo que hiciesen. Y pregunto hoy, esta mañana, ¿cuántos somos buenos administradores, hermanos? Sí, o sea, algunos, mire, seamos sinceros, hermanos, algunos fallamos en administración. Seamos sinceros, ¿sí? Y es que la administración, cuando leemos y vemos una definición de administración, se nos habla, mi hermano, que es la ciencia social o la técnica encargada de poder planificar. Yo le pregunto, si usted planifica antes de hacer algo, hermano, de organizar, si usted logra organizar todo, de dirigir, si usted tiene ese don, porque es un don, la Biblia lo dice, de la dirección, de dirigir, de poder controlar todos los recursos que en su mano están, sean recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos. Hermano, ¿será que somos buenos administradores? Y es que de eso quiero hablarte hoy a la luz de la palabra del Señor, y tomando como siempre referencia al pueblo de Israel, bajo los principios que Dios le dio al pueblo de Israel para ser buenos administradores. Y es que, mire, hermano, el objetivo de ser un buen administrador es poder lograr los máximos beneficios y los máximos recursos posibles con una mayor eficiencia, con mayor calidad y en ocasiones en el menor tiempo y el menor costo. Hermano, eso es poder llegar a ser un buen administrador. A su nombre, mis hermanos. Y mi esposa siempre dice esto cuando damos charlas prematrimoniales, ¿verdad? Y ella dice que hoy ya no se dice ama de casa, ¿verdad? Hoy se dice administradoras del hogar, ¿verdad? Porque las administradoras del hogar, hermanos, son tan pilas, ¿verdad? Porque planifican, organizan, dirigen, controlan todos esos recursos en casa. Y de igual manera el hombre tiene que tener esa capacidad de poder, mi hermano, tener esas cualidades de ser un buen planificador, organizador, poder tener la capacidad de dirigir y poder controlar todos esos recursos que Dios da en nuestra mano de bendición para nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, esta mañana. Y es que es tan interesante, hermano, porque hoy le voy a dar citas bíblicas y tal vez no las vamos a leer, pero sí quiero que usted, hermano, las pueda anotar, o si puede memorizárselas, pueda memorizárselas. Pero es interesante cómo Dios inicia, hermano, o Dios tiene mejor dicho, Dios tiene todo bien planificado, organizado como un buen administrador. Y por eso es que Dios viene, hermano, y le dice a Moisés que escriba un libro. Un libro, hermano, donde encontramos las estadísticas de todos los recursos humanos, de materiales, hermanos, financieros, humanos, de todos los recursos que el pueblo de Israel tenía. Y eso lo encontramos en el libro de Números, por eso su nombre, ¿verdad? Números, porque en ellos encontramos solo números, ¿verdad? Solo números. Y es que Dios, hermano, le pide, y es lo primero que Dios le pide a Moisés que haga en el desierto. Dios le pide a Moisés una cosa, y es que Dios le pide que organice al pueblo de Israel. Oiga, en el capítulo 1 y capítulo 2, Dios le dice: organiza al pueblo,
organízalos por tribus, escoge líderes de cada una de las tribus, pon campamentos y ubica los campamentos en los diferentes lugares donde yo te voy a decir, y otórgale funciones a cada uno de ellos. ¿Cree usted que no tenemos un Dios buen administrador, hermanos? Tenemos un Dios administrador. Y es tan increíble la organización que Dios establece en el pueblo de Israel, que cada uno de ellos sabía, mi hermano, que al momento de escuchar el sonido de la trompeta, al momento de ver el fuego y la nube moverse, el pueblo de Israel debía de caminar. Y todos estaban bajo esa cobertura, bajo esa dirección de organización, de buena administración que Dios le había dado a Moisés. Por eso es que este libro, hermano, en el libro de Números, comienza con un acontecimiento, y es la primera vez que Dios ordena el poder realizar un censo. Y usted sabe que el censo, mi hermano, es tan importante, porque se sabe, mi hermano, con cuánto contamos para poder echar a andar algún proyecto, para poder enumerar todo lo que tenemos. Por eso es que en Ministerios Visión Celestial estamos procurando, hermanos, ¿verdad? Porque algunos hermanos no se quieren alinear, ¿verdad? Pero estamos procurando de años, hermano, poder tener una estadística real de esta congregación. Porque, hermano, teniendo un censo, teniendo un número, es importante. Dios lo sabía, porque Él necesitaba echar a andar el plan divino. Y en ese plan divino el Señor sabía con cuánta gente contaba, pero necesitaba que Moisés supiera con cuánta gente él contaba para poder echar el plan divino de Dios a andar. A su nombre, mis hermanos. Por eso es que un pueblo desorganizado no puede prevalecer en el lugar de su herencia. Hermano, imagínense, si usted le dan algún recurso en sus manos, ¿qué es lo primero que hacemos en ocasiones? Tanta desorganización que tenemos, tanto financiera como de tiempo, hermano. Mire, hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es ser buenos administradores de nuestros tiempos y del recurso que Dios nos ha dado. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos manejan agenda acá? Para los que viven ocupados, hermano, porque sé que algunos no viven tan ocupados. Pero yo sé que las amas de casa, yo me doy cuenta con mi esposa, ella sabe qué día hay que lavar, ella sabe qué día, mi hermano, hay que planchar, ella sabe qué día hay que hacer tal cosa, hermano, y ya sabe, ¿verdad? Y si no lo hace un día, ¿qué pasa, ama de casa? Se descontroló todo en casa, ¿sí o no? Se amontonó todo en casa. O uno de hombre, uno sabe qué día tiene que pagar las cuentas, uno sabe qué día tiene que hacer, hermano, ciertos pagos. Pero ¿qué pasa si ese día se desorganiza? Ya le viene la doble factura. Pero no solo así, sino con mora, ¿verdad? Por eso, hermano, algo que tenemos que hacer es organizarnos. Dígale a la persona que tiene la par, mayormente si es su esposa, su esposo, si son sus hijos, dígale, tenemos que organizarnos. Porque si nos organizamos, hermanos, comemos todos. A su nombre, mis hermanos, necesitamos organizarnos. Por eso es que Dios sabía que debía de establecer en el pueblo de Israel una estructura. Y el pueblo, mi hermano, conocía bien la estructura. Antes de tomar posesión de la expansión, de lo prometido, ellos sabían primero cuál era su posición, sabía en dónde estaban. Por eso hoy, mi hermano, de una manera, hoy no tenemos reloj, tal vez si me apoyan, si es que lo tenemos, si no usted me avisa, ¿verdad? Pero mire, hermano, hoy voy a hablar, tratar la manera de hablar lo más pronto posible, y espero que usted lo agarre. 5 áreas, mi hermano, donde vamos a analizar al pueblo de Israel. 5 áreas donde los vamos a analizar. ¿Para qué? Para que a través de esta nación de Israel nosotros podamos aprender también a ser buenos administradores, para poder conquistar la herencia prometida que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una de las primeras cosas que Dios le pide a Moisés, hermano, mire, recordemos un poquito.
Hermano, allá en Éxodo capítulo, hermano, en los primeros capítulos, hermano, capítulo 18, vemos, hermano, de cómo viene Moisés y sale con todo el pueblo de Israel. Dice la Biblia que entraron 70 personas a Egipto. Y de Egipto, mi hermano, dice que salieron, ¿cuántos? Según la primera estadística, dice que de 20 hombres para arriba, y hombres que todavía tenían la fuerza para poder combatir. Dice que habían más de 603.550 hombres. Con eso salió, hermano, Moisés de Egipto. Uno dice, pues ya tiene un número. Pero yo le decía a los hermanos la vez pasada, súmele, hermano, ¿verdad? De esos hermanos 600.000 personas, súmele que cada uno de ellos hace hermano, más o menos tuviera esposa, ¿verdad? Ya es 1.200.000 personas. Y le decía a los hermanos la vez pasada, y súmele que por lo menos un hijo tuvieron. Usted sabe que aquel entonces no había teléfono, no había, hermano, televisión, ¿verdad? Ni radio, ¿verdad? Súmele usted eso, mi hermano. Llevamos 1.200.000, es decir que son 2.400.000 personas. Por eso se dice que el pueblo de Israel, hermano, cuando salieron de Egipto eran aproximadamente unos 3 millones de personas que salieron de Egipto. Imagínense, a su nombre, mis hermanos, administrar, hermano, usted en su hogar, ¿cuántos hijos tiene? 4, 5 hijos. Hermano, creo que con 4 o 5 todavía uno puede administrar su casa, ¿sí o no? Bueno, hoy los millennials, ¿verdad? O la nueva generación, la generación Z, hermano, dice que solo un hijo, dice, ¿verdad? Y si es posible ni uno, solo un chucho, ¿verdad? Para poder, hermano, tener un mejor control en casa. Pero mire, hermano, imagínense poder organizar, ordenar más de 3 millones de personas, hermano. ¿Cree usted que solo una persona lo podía hacer? Si en casa nos cuesta con 10 hijos, hermano, usted comienza a llamar por el primero para regañarlo, ¿no le ha pasado? ¿Verdad? Juan, Pedro, Marcos, y hasta el chucho termina mencionando, ¿verdad? Y no le da cuál era, hermano. Y al final termina riéndose usted y al que le iba a pegar, ¿verdad? Porque ni se recuerda del nombre. O sea, hermano, por eso es tan importante el poder organizarnos. Y una de las áreas en donde Dios le pidió a Moisés que se organizara fue en el orden y en el liderazgo que había en el pueblo de Israel. Por eso ahí en el capítulo 18, versículo 21 y 22, acompáñenme a leerlo. Dice ahí, además le decía el consejo, además escoge tú de entre todo pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos, oiga lo que dice, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50, de 10, y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y oiga lo que dice al final, y así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Hermano, Moisés, mi hermano, la palabra nos enseña que no debía de cargar solo con el liderazgo. Y eso lo vemos, es un consejo que su suegro Jetron le da. Cuando dice que Jetron llega a ver a Moisés, hermano, dice que Moisés estaba desde la mañana hasta la tarde atendiendo al pueblo, hermano, y estaba juzgando, estaba arreglando asuntos pequeños como graves, hermano. Y el suegro dice, mira Moisés, ¿cuántos años tenía Moisés? 80 años cuando comenzó a hacer eso. Hermano, imagínese, hermano, la fuerza, la potencia que tenía Moisés. Pero hermano, al poder arreglar todos esos asuntos, hermano, lo iban a llevar rápido a la muerte. ¿Por qué? Porque iba a haber un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste mental, un desgaste espiritual. Y por eso el suegro le dice, delega funciones. A su nombre, mis hermanos, delega funciones.
Y es que, hermano, delegar no significa lavarse las manos, porque algunos dicen, es que va a delegar porque seguro no va a hacer nada. No, hermano, el delegar, mi hermano, eso nos habla, hermano, del poder compartir la carga del liderazgo. Y es que eso es lo que Moisés había recibido de parte de Dios por medio de su suegro, que debía de delegar la carga para que fuese más fácil poder conducir a ese pueblo. Por eso es que en casa hay papá y mamá, ¿sí? Papá da las órdenes, mamá las ejecuta y las obedecen. ¿Quiénes? Los hijos. Pero mamá, ¿de quién se apoya en casa para poder llevar todo el control? Si hay un hermano mayor, del hermano mayor, ¿sí o no? ¿Están conmigo esta mañana, hermanos? Tranquilo, ya va a haber aire acondicionado acá, mi hermano, en el nombre de Jesús. Si no, aquí está la piscina, usted solo diga. Y entonces, mire, hermano, en casa hay un orden, hay una delegación, hay liderazgo que se ha desarrollado. Pero imagínense que en casa no hubiera una delegación, un orden. Hermano, esa casa fuera un descontrol. La orden que el padre delega, hermano, no se ejecuta como tal. Y eso, mi hermano, viene a generar un caos dentro de casa. Por eso es que Dios le dice a Moisés, óyeme, vas a delegar personas. Y es que vas a delegarlos, como dice la palabra del Señor, personas o hombres de verdad que aborrezcan la avaricia, hombres, varones de virtud, temerosos de Dios. A su nombre, mis hermanos. Y es que, mire, dentro de la delegación, lo que más vale, mi hermano, no es la capacidad, hermano, sino es el carácter que tiene la persona. Porque el carácter, hermano, de cada delegado, mi hermano, se va a ver en las situaciones que ellos van a enfrentar en su delegación. Porque hay muchas personas que pueden tener capacidad, pero son de mecha corta. Hay personas que pueden tener capacidad, pero son dejados. Hay personas que tienen la capacidad, hermano, pero no son guiados por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo esta mañana todavía, hermano? Por eso es tan importante, hermano, poder tener el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y poder tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida para poder desarrollar, mi hermano, la delegación que nos ha sido entregado en nuestras manos. Por eso es lo que le dice, hermano, Samuel a Saúl. Samuel a Saúl le dice, mira, Saúl, al final tu capacidad no importa. Vi que trajiste muchos animales. Veo que sos una persona extrovertida en cierta manera. Y si no se pone nadie en la brecha, vos te pones, ¿verdad? Porque él se puso las vestiduras sacerdotales, ¿va? Porque no se apuraba Samuel. Pero ¿sabes algo, Saúl? ¿Sabes algo? A Dios no le interesa eso. Lo que a Dios le interesa es tu carácter, es tu obediencia ante todo lo que Dios te mande. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que, hermano, habían esas cualidades para delegar esa responsabilidad. Por ahí vemos, hermano, entonces, que viene Moisés y organiza entonces. Organiza, mi hermano, a todo el pueblo. Y los organiza en pequeñas tribus como en grandes tribus. Cada tribu tenía un jefe, hermano, y cada jefe tenía jefes que se encargaban de 1000 personas. Después de ello, estos jefes de 1000 personas tenían a otros que se encargaban de 100 personas. Así es, ¿verdad, hermanos? Y habían otros que se encargaban de 10 personas. Hermano, había una delegación en cada uno de ellos. ¿Para qué, hermanos? Para poder administrar de una mejor manera el recurso humano. Por eso es que, hermano, debemos de entender eso en el tema de la delegación. Porque, hermano, él debía de organizarlos y él debía de hacerlo de acuerdo a la capacidad de liderazgo que tenía cada uno de ellos. Por eso Moisés, mi hermano, Moisés tenía un trabajo que debía de hacer. Y es que él, mi hermano, funcionaría como esa cobertura, como esa autoridad espiritual para con todo el pueblo. Que los asuntos graves eran llevados hacia Moisés. A su nombre, hermanos. ¿Y qué aprendemos
ante este ejemplo como iglesia. Hermano, número uno, sin una estructura administrativa, los pastores se cansarían en el trabajo. Yo quiero que entendamos esto, amada iglesia. Hermano, yo sé que muchos de nosotros, y perdón con lo que voy a decir, estamos acostumbrados a que el pastor esté en todo. Y gloria a Dios por eso, hermanos, gloria a Dios. Pero imagínense, hermano, yo le digo, en ocasiones yo me topo, hermano, con 5 invitaciones en un mismo horario. Una célula me dice, pastor, venga. Un grupo de varones me dice, venga, pastor. Una familia me dice, pastor, venga a visitarnos. Y esto. Y mire, hermano, para no quedar mal con todos, ¿sabe lo que digo? Hermano, mejor a ninguna voy. Para no quedar mal. O si no, hermano, me organizo. Y la primera invitación que llega, esa es la que tomo. O me organizo y veo de las 5 invitaciones cuál es la más importante. No la que urge, sino la más importante, y atiendo esa invitación. Y yo quiero que entienda esto, hermano. Nuestro apóstol nos lo compartía hace años. Yo estaba pequeño, unos 5 o 6 años, o los que estábamos de hace, hermano, más de 30 años. ¿Qué decía nuestro apóstol? Hermano, aprovechenme. ¿No decía eso, hermano, de antaño? Aprovechenme, hermano. Va a llegar el día donde vamos a hacer muchos y ni siquiera tiempo de saludarlos a todos nos va a dar. Aprovechen, aprovechen, hermano. Y los de antaño lo aprovecharon. Y si no quisieron, pues lástima, ¿va, hermanos? Pero vemos esto, hermanos, de que dentro de todo lo que Dios, hermano, nos ha permitido poder estar dentro de la iglesia, hermano, debemos de entender esto, que Dios ha ido dando una estructura administrativa para que ni el pastor, para que ni los ancianos, para que ni los supervisores, para que ni los líderes nos cansemos, sino que cada uno, mi hermano, estemos trabajando según el alcance que tengamos. A su nombre, hermanos. Y podamos trazar metas, objetivos claros, donde todos podamos caminar a un solo objetivo. Y ese objetivo es hacer de cada miembro un líder y de cada familia una iglesia. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. A su nombre. Por eso, mi hermano, debemos de aprender, mi hermano, a hacer eso. Y eso lo dice Gálatas capítulo 6 versículo 2. Dice, llevemos las cargas los unos con los otros. Llevémoslas, hermano. Y eso, mire, eso se llama madurez. Cuando aprendemos a delegar, se llama madurez. Amén, hermanos. Sí, porque muchas veces hemos entrado, y eso nos lo cuenta nuestro apóstol al inicio, el miedo a delegar, el miedo a entregar, mi hermano, responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno decía, es que le voy a dar un grupo de personas y lo van a querer más a él. Y al momento de quererlo más a él, seguro me va a dividir la iglesia y se va a ir de aquí. Ese es el pensamiento que el enemigo tiene. Y el pobre pastor, que es lo que está cansado, fatigado, porque desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, hermano, está atendiendo todas las situaciones, los problemas, las necesidades que la obra, hermano, los miembros necesitan. Y eso es un desgaste, hermano. Imagínese, yo le pregunto, ¿cuántas horas al día trabaja usted? Por ley son 8 horas, ¿sí o no? ¿Y cómo regresa usted esas 8 horas? Que entre veces ni las 8 trabajamos, ¿va, hermano? Corridas. Si no tenemos nuestros descansos, nuestra refa, vamos sumando unas 6 horas. Pero ¿cómo regresamos de esas 6 horas? Cansados. Y yo reconozco y veo aquí, hermanos, que aún llevan trabajo para la casa. ¿Qué genera en la casa, hermano, ese trabajo? Más las maestras, ¿va? Mi respeto para las maestras, hermano. Que uno dice que solo mediodía trabajan, pero todavía se llevan todo para la casa. Vamos a darle, ¿va? A planificar, a calificar, a ver qué hacen, ¿va, hermano? Mis respetos. Sí, pero ¿qué genera eso? ¿No genera cansancio? Genera estrés, genera agotamiento. Por eso, mi hermano, al delegar, también el que recibe la delegación debe de ser maduro al recibir, mi hermano, esa delegación. Porque estamos hablando de orden y de organización, orden y liderazgo. Y hermano, y debemos de ser, mi hermano, de recibir ese cargo. Debemos de hacerlo en el nombre de Jesús con madurez. Con madurez. Amén, hermanos. Sí, debemos de hacerlo. ¿En qué sentido de madurez?
Número uno, hermanos, sabiendo que estamos bajo cobertura, sabiendo que lo que estamos haciendo hay una cobertura sobre nosotros, que el líder tiene a su supervisor, que el supervisor tiene a sus pastores inmediatos, sus pastores de ministerio, que los pastores de ministerio saben que hay ancianos y que los ancianos saben que hay un pastor principal en la casa, y que el pastor principal sabe que hay una cobertura, que es nuestro apóstol, y que el apóstol sabe que tiene una cobertura, y ese es Cristo Jesús sobre su vida, hermano. A su nombre, mis hermanos. Sí. Por eso no hay que, como dijo hermano Elías, no hay que saltarse, ¿qué, mi hermano Elías? Las trancas, va, hermano Elías. No hay que saltarnos el cerco, hermano. Vayámonos bajo ese orden, ¿sí? Pero hermano, usted que está bajo esa delegación, sea un hombre, una mujer, hermano, como dice la palabra del Señor, virtuoso, temeroso de Dios, un hombre de verdad. Cuando dice de verdad, íntegro, que aborrezca la avaricia, o sea, que no busque títulos, hermano, ni busca hacerse grande, sino que el único grande, ¿quién es, mi hermano? Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y eso se aplica en el hogar también, hermanos, en el hogar. Sí, cuando el esposo delega responsabilidad a la esposa. Y muchos hogares sucede de esta manera. Hermanos, sabemos que muchos de nosotros no somos como hombres, no somos buenos administradores financieros. Tenemos que reconocerlo, que algunos de nosotros no lo somos. Y entonces delegamos a nuestra esposa para que ella administre las finanzas dentro de casa. Pero esposa, tienes que saber tu orden también. No tienes que venir, no, es que no te voy a dar pisto, todo es para esto y esto y el pobre el hombre, ¿va, hermanos? Sin dinero ni para el pasaje, ¿verdad? No, tienes que saber que si te da la administración de las finanzas, no es para que tú las agarres, las escondas, no. Si tu esposo te dice, bueno, mujer, hay que sacar esto y hay que hacerlo, claramente tú tienes que, hermana, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Obedecer, porque es tu cobertura. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermanos? Sí, es tu cobertura. No tienes que cerrarte y decir, no hay pisto, no hay dinero. No, hermano. Tienes que apoyar claramente, esposa. Dios te ha dado sabiduría. La mujer sabia edifica sus manos, dice la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué hace la necia, hermanos? La derriba también, la echa a perder. Entonces, hermana, usted no tiene que ser necia, tiene que ser sabia. Y decirle, mira, sí, tenemos, y hay un ahorrito ahí, pero eso estaba planificado para tal cosa, pero si hay necesidad de esto, hagámoslo. Hay que ser sabios para ser organizados y tener ese liderazgo. Amén, mis hermanos. Algo más, hermanos, algo más en el orden y en el liderazgo. No, hermano, debemos de aprender, oiga bien esto, a no cargarnos con demasiados cargos dentro de la iglesia. ¿Sí? Debemos de aprender a no cargarnos con demasiados cargos dentro de la iglesia. Nuestro apóstol ha dado este consejo y es algo, mi hermano, que debemos de aprender a hacer. Hermano, si mucho dice nuestro apóstol, 2 ministerios podemos tener encima, 2 cargos ministeriales. Hermano, si uno tenemos, mucho que mejor, pero 2 máximo, hermanos. Yo sé que dentro de la iglesia tenemos hermanos que tienen hasta 4 o 5 cargos. Y gloria a Dios, sé que les gusta trabajar, sé que no les gusta estar desocupados, gloria a Dios. Pero debemos de administrar bien nuestro tiempo, porque no queremos, hermano, hermana, que usted se nos desgaste, que se nos quede, hermano, ni llegue a los 40 siquiera, no. Sino queremos que usted llegue, hermano, a los 80, robusto, con buena fuerza, mi hermano, con la energía de poder servirle al Señor. Así que, hermano, hermana, si usted tiene más de 2 cargos, comience a pedirle al Espíritu Santo que lo guíe, que la guíe, para poder escoger solamente 2 cargos dentro de la iglesia, conforme a sus capacidades, conforme, hermano, a sus virtudes, conforme a su llamado también, conforme, como dice la palabra del Señor, mi hermano, a su vocación. Escoja esos ministerios dentro de la obra del Señor. Y usted, mi hermano, que no está ejerciendo un ministerio y ya es líder, por favor díganos, aquí estoy, pastor, para poder servirle al Señor. No renuncie. Imagínense, hay gente con un solo cargo y renuncia, hermano. Ay, ya no puedo más.
Hermano, y tenemos que entonces recargar a alguien que ya tiene 2, 3, 4 cargos para poder cubrir ese espacio. No, hermanos, tomemos esa fuerza en el Señor. Seamos ordenados, amén, mis hermanos, y seamos buenos líderes para la obra del Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero también vemos algo. El primero es, hermano, ser buenos administradores en el orden y en el liderazgo. Lo segundo, administrar bien los recursos y la tierra. Administrar bien lo que Dios nos ha dado. Mire lo que dice Levíticos capítulo 25 del 1 al 7. Levíticos 25 del 1 al 7 dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que os doy, la tierra guardará reposo. ¿Qué guardará la tierra? Reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra, te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. A su nombre, mis hermanos. Mire qué interesante. Administrar los recursos y la tierra. Poder administrar lo que Dios nos da y la fuente de provisión es importante, mi hermano, en nuestra vida. Yo le digo, hermano, ¿qué es más importante? Oiga lo que le voy a decir. Mire, y yo quiero que entendamos esto. ¿Qué es más importante? ¿Su trabajo o su salud? Mire, hermano, muchos de nosotros creemos que nuestro trabajo es tan importante, hermano, que ejercemos más tiempo de lo que nuestro cuerpo puede aguantar. Ejercemos, mi hermano, más recursos de lo que nuestro cuerpo aguanta. Como jóvenes, hermano, yo recuerdo, como joven, mi hermano, a mis 18, 19, 20 años, uy, póngame 2 vigilias seguidas y yo las sacaba, hermanos. Hoy, hermano, ya no. Ya soy de los que comienza a ver una película y en la introducción se queda dormido, hermano, ¿eh? No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero mire, hermanos, hay un tiempo en donde tenemos la fuerza para hacerlo, pero llega esa fuerza a terminarse. Y el problema es que con esa fuerza también se va la salud. Imagínense, hermano, a los cuantos años aquí en Guatemala uno se jubila. Por ahí creo que está entre los 60, 65 años. Por lo mínimo creo que con 25, 30 años laborales creo que se jubila uno. Algo por ahí creo que está la ley. Imagínese, hermano, si usted no cuida su integridad, su salud física y le mete todo, hermano, durante esos 60 años, yo le pregunto, ¿cómo va a llegar a disfrutar su pensión, hermanos? Hermano, ni siquiera la va a disfrutar. Ni siquiera a los 60 va a llegar, hermano. A su nombre. Por eso en el Señor, hermano, hay un orden. Hermano, hay una administración inclusive del tiempo que debemos de aprender, que debemos de tener presente en nuestra vida. Bendito Dios, hermano. Yo le pregunto, ¿usted toma sus vacaciones por ley, hermanos? Por los que trabajan en empresa las toma, o mejor dice, páguemelas, mejor quiero pisto. Abusado, hermanos. Abusado en esto. Póngase pilas, porque lo único que está matando es su cuerpo. Se está enriqueciendo. ¿Y de qué sirvió esa quincena o ese mes que le dieron de sus vacaciones? Se los gastó, se los terminó. Y el tiempo que usted pudo pasar con su familia, el tiempo que pudo estar usted, mi hermano, recreándose, el tiempo que pudo estar, mi hermano, recobrando fuerzas, hermano, se fue, se perdió.
Y por eso es que usted regresa a casa todo estresado, todo amargado, mi hermano. No quiere saber de nada ni de nadie, mi hermano. Ni a la iglesia quiere venir porque está cansado. Y su himno rema es cansado del Hermano, hay un orden que Dios nos ha dado a su nombre. Usted que tiene empresa, usted que tiene su negocio propio, aprenda a descansar en el Señor, hermano. Tómese un día de reposo. Eso es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Le dijo: el séptimo año será año sabático. Hermano, cada 7 años la tierra descansaría un año. Cada 7 años descansaría un año, hermano, y permitiría que los pobres, los extranjeros, comieran de lo que ese año naturalmente la tierra pudiera producir. Hermano, tómese un tiempo. Si usted tiene sus vacaciones por ley, tómelas, hermano. Descanse en el nombre de Jesús, hermano. Hágalo, hermano. Aprenda a descansar en el Señor. Si usted trabaja, mi hermano, de lunes a viernes, hermano, descanse el sábado, hermano, para venir con fuerza el domingo, hermano. Si usted trabaja hasta el sábado al mediodía, tómese el sábado para descansar, hermano, y poder venir el domingo con fuerza en el nombre de Jesús. Tómese el tiempo de descanso, repose. Porque mire, hermano, el Señor dejó ese tiempo de descanso, de reposo. El Señor dice: 6 días trabajó y el séptimo día. Como que no le gusta a usted el descanso, ¿va, hermano? ¿Qué hizo el séptimo día? Sí. Hermano, ¿qué está haciendo usted aquí, hermanos? Mire, lo tenemos bien sentadito, ¿verdad? Hasta miedo tengo de ponerle butacas, hermano, porque siento que se va a quedar dormido, ¿verdad? Pero cuando tengamos las butacas, el aire acondicionado, hermanos, ¿verdad? Espero que venga con todo en el nombre de Jesús, hermano. ¿Sí? Pero usted está aquí sentado, relajándose, espero en el Señor, hermano, ¿verdad? Que su mente está en la palabra, que la palabra, hermano, lo esté alimentando, lo esté rejuveneciendo, lo esté animando, hermanos. Después de un día de estrés, después de una semana, mi hermano, complicada, el consejo de la palabra lo esté rejuveneciendo. Amén, mis hermanos. Sí, porque si usted viene aquí a estresarse, entonces no vino, hermano, a descansar en el Señor. Descanse en el Señor, reposa en el Señor. Tómese el tiempo, usted que estudia, mi hermano, también. Tómese el tiempo, hermano, para descansar, para reposar. ¿Sabe por qué, hermano? El Señor no solamente estableció el séptimo año o el séptimo día, sino que la Biblia también lo dice, mi hermano, ahí en el versículo 8 al 13, que también, mi hermano, dice que tenía que haber un ciclo de 7 años sabáticos, hermano. Es decir, que 49 años, hermano, a cumplir el año 50 iba a ser el año de jubileo, donde ese año, mi hermano, era declarado como un año donde las tierras debían de regresar a sus dueños originales, donde, mi hermano, los esclavos iban a quedar libres y donde las deudas eran canceladas en su totalidad. A su nombre, hermanos. Hermano, era un tiempo en el pueblo de Israel de fe, de volver, mi hermano, a empezar, de restaurarse, de perdonar, de un tiempo de misericordia, hermano. Y con esto reconocían que Jehová era el dueño de la tierra y era la fuente de su provisión. ¿Sí? ¿Está conmigo todavía, hermanos? Como iglesia, hermanos, como iglesia, hermano, mire, yo el apóstol siempre me aconseja esto, porque él lo vivió en carne propia, el no descansar, hermano. Pero usted que está en un ministerio, hermanos, cada cierto tiempo, mi hermano, de servicio, hermano, de un servicio, pero así bien trabajado, hermanos, bien desarrollado, hermano, tómese unos días de descanso. Hermano, tómese unos días de descanso. Es importante, mi hermano, para seguir trabajando en el ministerio. Es importante. A su nombre, mis hermanos. De veras, pastor, me lo va a dar. Sí, hermano, pero si ha trabajado bien. Sí. Si se ha visto, mi hermano, que lo haga. Por eso hay hermanos que vienen y me dicen: pastor, quiero pedirle permiso
Fíjese que como familia hemos tomado la decisión de tomarnos este fin de semana y vamos a ir a vacacionar, pastor. Dele, váyase en el nombre de Jesús. Se lo merece, hermano, hágalo. Pero aquel que ha trabajado bien, aquel que está constantemente en el servicio de la obra del Señor. Pero hay algunos, hermano, que ni aparecen y ni permiso piden y todavía sí alegan, hermano, que no se les da descanso. De esos no vinieron hoy, va, mis hermanos, porque se tomaron descanso. Entonces, hermano, y bien, hermano, de veras, hermano, créamelo. Por eso yo, hermano, se lo digo como pastor, yo tomo un día a la semana de descanso. Un día que hemos establecido con mi esposa y hemos dicho: el lunes es un día para descansar, para recrearnos, para poder estar en familia, para sentarnos, qué sé yo, a poder salir con nuestros hijos, qué sé yo, si no hay pisto, por lo menos a sentarnos, ir a comprar un par de risitos, hermano, una gaseosa y ver una película, estar en la casa relajados. Tómese un tiempo, hermano. Yo le pregunto: ¿qué va a hacer después del servicio hoy? Ay, no, pastor, fíjese que tengo que ir a trabajar. Ay, no, pastor, fíjese que hay que ir a hacer tantas cosas. No, hermano, tómese la tarde libre. Le doy permiso en el nombre de Jesús. Recréese, tome tiempo, hermanos. Santo Dios. Hermano, mire, yo le digo, una vez Sebastián se acerca conmigo y me dice: papá, ¿por qué estás tan amargado todo el tiempo? Así me lo dijo: ¿por qué estás tan enojado todo el tiempo? Y uno de padre muchas veces dice: es que así soy, así estoy. Pero no, hermano, uno está en esa condición por el mucho estrés, por el mucho trabajo, por el mucho que hacer, porque uno no encuentra tiempo para descansar. Y el tiempo que uno descansa, pasa uno pensando. Yo llegué con mi apóstol y dije: apóstol, me siento estresado, y me decía él: mira, antes de levantarte, quédate en la cama, me decía. Ah, qué buen consejo, dije yo, quédate en la cama y trata de no pensar nada, me dijo. No pensé nada. Y ahí vas a descansar. Hermano, ¿cómo cuesta no pensar nada, hermanos? Cuando hay afanes del día a día. Pero por eso el Señor nos dice: por lo menos un día descansa de tus afanes. Por lo menos un día toma reposo de tus afanes, hermano. Porque bien dice la Biblia que cada día trae su propio afán. Y eso es lo que el Señor quiere. Mire, hasta el Señor Jesucristo sabía que tenía que tomar descanso en el ministerio. En Marcos capítulo 6 versículo 31 dice que Jesús le dijo a sus discípulos: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato, le dijo el Señor. Vayamos un rato, descansemos, porque es necesario, hermanos, poder hacerlo. A su nombre, mis hermanos. Sí, hermano, confíe en la provisión de Dios. Yo pensé que iba a decir amén. Confíe en la provisión de Dios, hermanos. Confíe en la provisión de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque si usted no confía en la provisión de Dios, hermano, va a pasar afanado todo el tiempo. Confíe. Sus hijos, hermano, van a crecer. Van a crecer sus hijos y se les va a pasar el tiempo, hermano. Y cuando sienta, van a ser unos adolescentes, unos jóvenes que ya ni siquiera van a querer salir con usted, mi hermano, a comer un helado. Y usted se va a amargar más la vida. Aproveches ahorita que están chiquitos, hermano. Usted dice: es que voy a trabajar para darles una mejor vida. La mejor vida que ellos necesitan es la presencia suya en casa, para, hermano, para poder armarlos, para poder sustentarlos en la palabra del Señor. A su nombre, mis hermanos. Sí. Y eso sucede en la iglesia también, hermanos. Eso sucede. Cuando nosotros confiamos en la provisión de Dios, hermano, Él trae provisión para el mantenimiento y los proyectos de esta iglesia, mi hermano. Sí, quiero corregir algo que dije hace 15 días, hermano, ¿verdad? Porque algunos lo malinterpretaron por ahí, ¿va, hermanos? Yo dije: hermano, no necesitamos de su dinero. Y dijeron: entonces ya no damos, dijeron algunos, ¿verdad? No, yo quería explicarles, hermano, que dependemos de la provisión de Dios. ¿Sí? Y sus dinero, sus recursos, sus promesas son importantes, son necesarias, hermano. Pero que no dependemos totalmente, mi hermano, de usted, sino dependemos de aquel que provee para su vida, mi hermano. Y así como Dios provee para su vida, así usted también trae para la casa del Señor, hermano. Amén, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Así que, hermano, tómese el tiempo. Sí, descanse, hermano. Usted que está en un ministerio,
Usted que está en un lugar, mi hermano, ya lleva cuántos años trabajando dentro de la obra del Señor. Tómese un tiempo, tómese vacaciones, hermano, así como lo hace en su trabajo. Pastor, ¿lo puedo hacer? Claro, hermano, claro, solo que deje ordenado y buenos líderes. Tómese el tiempo. Tampoco se vaya a tomar el año sabático, ¿va, hermano? ¿Ah? Sí. No, pero si quiere hacerlo no hay problema, siempre y cuando siga perseverando, hermano, busque la manera de restaurar su familia, renovar esas fuerzas espirituales, hermano. ¿Para qué? Para regresar a trabajar con fuerza en la obra del Señor, hermanos. Por eso es que como pastores, como líderes, debemos de descansar sabiamente. Porque ojo a esto, hermanos, el diablo también nos mete a aquel decir, descansa. Descansa, mira tanto trabajo, tanto que has hecho, descansa. Ojo a esto, hermano, hay que saber los tiempos de descanso. ¿Qué pasó con David, el rey David, cuando quiso descansar? No era el momento para descansar. La Biblia dice que era el momento en donde los reyes estaban en la guerra. ¿Qué pasó, mi hermano, cuando Elías dijo voy a descansar? Descansó, mi hermano, pero ese descanso se convirtió en depresión, que ya no quería regresar a trabajar en la obra del Señor. Y el Señor tuvo que nalguearlo, va, mi hermano, para que regresara a trabajar. Entonces, hermano, el descanso hay que tomarlo sabiamente. Hermano, busque el poder recrearse, mi hermano, sin la ansiedad ministerial. A su nombre, mis hermanos. Sí, busque recrearse sin la ansiedad ministerial. ¿Qué significa esto? El día que usted me diga, pastor, puedo ir con mi familia, vamos a ir a tal lugar, váyase, mi hermano, sin la pena de la iglesia. Váyase en el nombre de Jesús. Sí, yo conozco gente en sus trabajos, hermano, que le dice, usted va a trabajar de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo, por favor, con el teléfono abierto por cualquier emergencia. Hermano, dice, bueno, patojos, hoy tenemos feriado, descanso, el fin de semana, vayámonos a pasear. ¿Dónde pasa el papá? En el teléfono. En el camino, ring. Hermano, en la piscina, ring. En el almuerzo, ring, ¿verdad? Al final, ¿qué hizo? No hizo nada, porque el tiempo de calidad se perdió. Hermano, tomemos esas iniciativas. Amén, mis hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Porque usted quiere administrar bien lo que Dios le dé en sus manos, tiene que aprender estos principios administrativos. La Biblia dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, hermano. Y sobre todas las cosas, hermano, también tengamos eso, sabiendo algo, sabiendo que la obra y la iglesia, ¿a quién le pertenece, mis hermanos? No sabe a quién le pertenece la obra. Esta obra, esta iglesia no le pertenece al apóstol Francisco ni al pastor David. Esta obra le pertenece a Cristo Jesús, mi hermano. A Él le pertenece. Nosotros solo somos administradores de la obra del Señor. Por eso, hermano, usted tenga paz en su corazón. Sí, por eso tome paz en el nombre de Jesús, pero no tanta también, ¿verdad? Si no se agarran. Amén. Seguimos, hermanos. Le dije que eran 5 y apenas voy por la segunda. La tercera, hermanos. Administremos con justicia. Administremos justamente las cosas. Administremos con una justicia social. Por tiempo no lo vamos a leer, pero lea usted Deuteronomio 24. Léalo en su casa, Deuteronomio 24. En este pasaje bíblico el Señor comienza a enseñarle al pueblo de Israel que debe de cuidar del pobre, debe de cuidar del extranjero, debe de cuidar de la viuda, debe de cuidar del huérfano. Y si Israel, mi hermano, aprende a ser solidario con una conciencia humana, el Señor le dice, te daré bendiciones sobreabundantes. Todos los ciudadanos de Israel, mis hermanos, como nación, debían de tener un trato justo con los suyos. Debían, hermano, de ejercer justicia, pero también misericordia en lo que hacían. Y eso los iba a llevar, mi hermano, a ser una gran nación. Ay, santo Dios, hermano. Y ese es el anhelo de mi corazón, que nosotros como iglesia seamos justos, pero misericordiosos también, mi hermano.
que como lo dice Hechos capítulo 2 desde el versículo 41 en adelante, mi hermano, que la iglesia de Jesucristo, hermano, conocida como la iglesia primitiva, la primera iglesia, eran justos, mi hermano, no solamente con los de adentro, sino con los de afuera también, hermano, y eso hacía ganarle respeto dentro de la ciudad, mi hermano, y eso hacía que muchos llegaran a los pies de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Sí, hermano, debían de ser justos con todo. Imagínense, hermano, les decía que en el año, hermano, 50 era el año de jubileo, y todo aquel que tenía propiedades que no eran suyas, que se las había comprado a su hermano, debían de ser devueltas esas propiedades. Pero hay algo interesante en esa ley, hermano, en ese principio, era que el que iba a vender debía de vender a un precio justo. Si faltaban 50 años o 49 años, el precio por lógico era alto, carísimo. Pero conforme iban los años, se iba devaluando el precio. Porque sería injusto saber que este año yo te voy a vender el terreno a lo que costaba hace 20 años y saber que el próximo año tenías que regresármelo. ¿Eso era qué, mi hermano? Injusto. Por eso el Señor les decía que en su corazón ellos no debían de caer en avaricia, ni egoísmo, ni codicia, porque entonces ellos terminarían, mi hermano, deteniendo la bendición de la herencia que Dios les había dado. Mire, Miqueas capítulo 6 versículo 8, me encantó este texto bíblico. Miqueas 6:8 dice: oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Oh, mire lo que dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide el Señor, hermanos? Justicia, amar con misericordia y humillarse delante de su Señor. Hermano, como iglesia, oiga bien esto, debemos de ser solidarios, hermano. Hay tantos textos bíblicos que podemos leer, como por ejemplo la palabra del Señor dice: hagamos el bien, pero primero con los que están dentro. Hagamos bien con tu hermano. Ten en mi hermano misericordia, sé solidario primeramente con los hermanos de la iglesia. Sabe, el pueblo de Israel tenía un principio, hermano, y el pueblo de Israel tenía el principio que nadie dentro de Israel podía ser pobre. Así, hermano. Mire qué principio ese. Nadie podía ser pobre en Israel. Si alguien se había quedado sin recursos, hermano, todos sus familiares, amigos se sumaban y le decían: mira, aquí está el carro, mira, aquí está la casa, mira, aquí está el negocio, mira, aquí está esto. Y comenzaba la prosperidad sobre esa persona. A su nombre, mis hermanos. Pero hoy somos como el cangrejo en la cubeta. ¿Ha escuchado usted esa analogía, mi hermano, de ayudarse? Dice mi hermano que había una cubeta de cangrejos, ¿qué? Japoneses, asiáticos, y otra, para no sentirse mal, chapines, ¿verdad? Y lo curioso de esto, por si usted no se sabía esa historia, esa analogía, es que dice que la cubeta de los japoneses, de los cangrejos japoneses, estaba tapada, y la de los chapines estaba destapada. Y le preguntaban y le decían: mire, ¿y por qué uno está tapada y la otra es tapada? Y le decía: que los chapines es fácil. Es que cuando va saliendo un cangrejo, lo que hacen es que le agarra la pata al otro y lo bajan y no lo dejan salir. En cambio, los japoneses no. Ellos ven que uno va para arriba, otro se le mete debajo haciéndole cuña, otro y otro y otro. Y cuando llega el primero ahí arriba, jala al otro y se hacen cadenita y se me salen de la cubeta. ¿Qué problema ese, va, hermanos? Y sabe que ese problema es grave, que dentro de la iglesia también está. Que cuando un ministerio va para arriba, flotando, hermano, este seguro da buen diezmo en la iglesia, por eso lo pusieron en esa posición. Este es buen amigo del pastor, este es esto y el otro y aquí, hermano, y en vez de ir, lo bajan, lo llevan abajo. A su nombre. Pero eso no pasa aquí, va, mi hermano. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús, hermano. Cuando usted vea eso, hermano, no diga: hay que ser solidario. El apóstol Pablo dijo que el mal se acaba haciendo el bien.
Al que te paga mal, sírvele bien, hermanos. Y de esa manera vas a mostrar el verdadero amor de Dios en tu vida hacia cualquier persona, mayormente los que están en la iglesia, mi hermano, pero también aquellos amigos, hermanos, o miembros de otras denominaciones. Y por qué no decirlo, mi hermano, al que no está dentro de la iglesia, sírvele bien en el nombre de Jesús. Sé justo, hermano, sé justo. Bendito Dios, hermano, qué bonito es escuchar y decir: es que yo voy a aquella empresa porque aquella empresa es de cristianos, y no solamente tienen el texto bíblico, sino también viven lo que dicen a su nombre. Hermano, trata con dignidad y respeto a los tuyos. Hermano, dentro de la iglesia tratémonos con dignidad y respeto, hermanos. Cuando la palabra del Señor nos dice y nos habla, tolerémonos los unos a los otros, no significa, aunque me caiga mal, voy a estar con él. No, la tolerancia no es que te caiga mal y pues cuando te cae mal ahí vas a estar. No, la tolerancia es ámalo, a pesar de que no es una persona de tu agrado, debes de amarlo a esa persona. Eso es tolerancia, hermanos, amar. Hay días que te cae mal tu esposo o tu esposa, mi hermano. O no, todos los días te cae bien. Hay días, hermano, que hay acciones que no te agradaron, y no por eso vas a desechar o desecharla a tu esposo, a tu cónyuge. No, tienes que tolerar, amar para sostenerse. Amén, mis hermanos. Dentro de la iglesia es lo mismo. Como buenos administradores, hermanos, debemos de hacerlos. Hermano, la santidad, la justicia, la solidaridad debe de ser el mejor aliado de la iglesia. Y eso nos va a mantener como una iglesia saludable y en crecimiento, hermanos. Amén, mis hermanos. Sí. Por eso dígale al vecino que tiene a la par, dígale, hermano, aunque me caigas mal, te amo. No le va a decir eso, ¿verdad? Dígale, ¿verdad? No, hermano, te amo, ¿verdad? Pero no le va a decir como algunos hermanos que solo para salir del compromiso le dicen: te amo en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Y salen del clavo, ¿verdad? Como decir: solo te voy a amar por eso. No, dígale en realidad: te amo por lo que eres, por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios va a hacer en tu vida. Te amo, por eso estoy a la par tuya, por eso quiero servirte, por eso quiero apoyarte, por eso quiero estar contigo, quiero respetarte, quiero honrarte en todas las cosas que haga. Hermano, de veras, mire, llévese este consejo para su casa, para su vida, aplíquelo todos los días, hermano, a su nombre. Ya dejemos de decir eso: como no soy una monedita de oro, no le caigo bien a nadie. No, hermano, sea consciente, usted cae mal, hermano, pero mire, en todo eso, hermano, usted tiene que cambiar eso también. Sí, cambiemos eso, hermanos. Transformemos nuestro carácter, transformemos nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a ser una iglesia saludable y nos va a ayudar a crecer, hermano. Sí, porque qué feo es escuchar: no, a esa iglesia no voy porque solo caras. No, a iglesia no voy porque ahí solo, ¿qué es tanta cosa, hermano? No. Administremos con justicia lo que Dios nos ha dado. ¿Seguimos, hermano, o ya se cansó? ¿Me da chance de otras dos? Sí, deme unos 10 minutos. Sí. Y le prometo que le voy a dejar entrarse unos 5 minutos a la piscina. Deuteronomio 14, del 22 al 29, nos habla de una buena administración financiera que Dios le daba al pueblo de Israel. El Señor le decía al pueblo de Israel que debía de apartar la 10ª parte de su grano. Y eso se le llama como el diezmo. El diezmo, hermano, es la 10ª parte de cada cantidad del producto o del dinero que el pueblo de Israel obtenía de sus cosechas. Y esto es tan interesante porque el Señor les daba esta administración financiera. No solamente les decía: aparta lo que has producido durante todo el año, porque la cosecha era para un año. Todo lo que has producido, apártalo. Sino que el Señor también le decía que había un lugar específico donde Dios había elegido, un lugar de adoración, para que ellos pudieran ofrecer delante de Dios el diezmo de su cosecha, como también las primicias, los primeros frutos de su cosecha. Ahora, si el diezmo, hermanos, porque recordemos que es lo que cultivaba el pueblo de Israel: cultivaba trigo, cultivaba cebada, tenían ganado, tenían ovejas, tenían cabras.
Hermano, y dice la palabra que si el producto, mi hermano, era demasiado pesado para poder llevarlo, o demasiado grande para poder, hermano, trasladarlo hacia el lugar donde Dios le había escogido, dice que ellos podían venderlo y traer el dinero que recibían de esa venta. Por eso, hermano, es que el diezmo le servía al pueblo de Israel para sostener a los sacerdotes y poder sostener a los levitas. Pero también este diezmo servía para poder sostener las festividades del pueblo de Israel, se compartía con las viudas, con los huérfanos, y para también colaborar con los extranjeros. Los israelitas, hermano, no solamente hacían un diezmo, sino que hacían 3 diezmos, hermanos, dependiendo la cosecha. Habían 3 diezmos que tenían al año. Uno era de cebada, otro era de trigo y otro, mi hermano, era de sus frutas. Y cada uno de esos diezmos iba dirigido a diferente sector o a diferente necesidad. Se lo estoy diciendo rapidito, hermano, porque ya a usted le urge, ¿va? Mire, usted quiere leerlo, Números 18, 21 al 28. Dice que todo Israel primeramente diezmaba de sus cosechas. Los diezmos no se los daban a los sacerdotes, se los daban a los levitas. Los levitas eran los primeros que recibían el diezmo. ¿Por qué los levitas? Porque los levitas estaban dedicados al servicio del tabernáculo, al servicio de la obra del Señor. Ellos no tenían permitido el poder cosechar. Ellos no tenían ni siquiera tierra, hermanos, para cosechar. No tenían ganado, no tenían, mi hermano, algo donde ellos dijeran, bueno, como no nos trajeron hoy, de aquí vamos a comer familia. No, ellos dependían de los diezmos que el pueblo de Israel les llevaba. Y entonces los levitas, ahí en Números 18, 21 al 28, dice que ellos apartaban el diezmo de los diezmos que recibían. Ellos diezmaban también de lo recibido, y esos diezmos se los daban a los sacerdotes, a los que administraban ya dentro del tabernáculo. Eso se llama diezmo de diezmos. Entonces, hermano, el diezmo, eso era la primera cosecha. El diezmo de la segunda cosecha era usado para las celebraciones en familia, en las fiestas religiosas, en lo que tenían. Y el tercer diezmo, mi hermano, era utilizado para las obras sociales entre los más necesitados. Dentro de la obra del Señor aprendemos este principio, que los diezmos, las primicias y las ofrendas, en su mayor parte en las iglesias cristianas evangélicas, mi hermano, son observadas no como una obligación por ley, sino como un acto de fe, como un acto, mi hermano, de liberalidad, o sea, que voluntariamente lo hacen, y un acto de generosidad también y de agradecimiento al Señor. Hermano, como herederos de la bendición de Dios, el pueblo de Israel venía bajo esa simiente del Señor, y ellos sabían que debían de hacerlo bajo ley. Pero nosotros, hermano, a su nombre, no lo hacemos bajo ley, sino lo hacemos por gratitud. Lo hacemos por, hermano, por agradecimiento al Señor. Lo hacemos con fe delante del Señor, no obligadamente. Porque yo le pregunto, iglesia, ¿a usted se le obliga a diezmar en esta casa? No se le obliga, pero se le habla estos principios. ¿Para qué? Para que usted sea un buen administrador de sus recursos que Dios le da. Entonces, hermano, ¿qué vemos acá? Uno podría decir, pastor, pero si no estamos bajo ley, entonces no es obligación. No, no es obligación. Pero sí, mi hermano, estamos bajo un pacto, y es el pacto de Abraham, mi hermano. Que Abraham, mi hermano, lo hizo por fe y en obediencia. Cuando Abraham lo hizo, él no estaba bajo ley. Estaba, mi hermano, siendo guiado por el Espíritu de Dios, hermano. Haciéndolo, lo hizo. ¿A quién, mi hermano? Aquel que le dio pan y vino cuando regresaba de la batalla. Y ese fue al sacerdote, mi hermano, Melquisedec, a quien le entregó, mi hermano, sus diezmos de todo el botín que traía. Él dijo, te lo daré. Jacob, mi hermano, de igual manera, no estaba bajo ley, hermano, y él le dijo al Señor, Señor, si tú me bendices, me proteges, Señor, yo haré un pacto contigo. Todo te lo diezmaré a ti, Señor. A su nombre, mis hermanos. Y mire, inclusive Jesús habló del diezmo. Hay pasajes bíblicos donde Jesús, mi hermano, reta a los escribas, a los fariseos, diciéndoles, mi hermano, de que ellos diezman y lo dan, pero también su corazón debe de estar cerca del Señor. O sea, Jesús no vino a quitar ese principio,
pero les vino a decir a ellos que debían de hacerlo correctamente. Pablo no hablaba acerca del diezmo, pero sí hablaba acerca de poder sostener la iglesia y poder sostener los obreros, mi hermano, de la iglesia, especialmente aquellos que están entregados al ministerio al 100%. Eso es lo que habla Pablo. A su nombre. Sí. ¿Seguimos, hermano? Sí. Por eso, hermano, usted tiene que aprender a utilizar bien sus recursos. Y la primera parte donde usted tiene que administrar es darle al Señor lo que es de Dios. Ese es el primer paso. Y después todas las demás cosas, mi hermano, serán añadidas a su vida. Yo lo digo. Aquí hay hermanos que han sido fieles en darle al Señor y Dios los ha bendecido, los ha sustentado, que aún en el día malo han tenido para su vida. Y lo hemos visto y lo hemos escuchado como testimonio. Pero mire, hermano, esos recursos también financieros, esos recursos que usted da, esos diezmos, esas ofrendas, mi hermano, esas primicias, no cree usted que todo se queda almacenado en la bolsa, no, sino que se usan también para sostener la obra del Señor y poder ayudar a los más necesitados dentro de la obra del Señor. Usted dice, pastor, pero no vemos. Es que, hermano, la Biblia dice que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa. Mire que para pandemia, hermano, subimos fotos cuando subimos a regalar bolsas de víveres. Ay, Dios, hermano, nos comieron como fue gusto, hermano. Por eso ya no publicamos nada, hermano. Mejor calladitos, mire, hermano. Vamos a dejar víveres, vamos a dejar ofrendas, vamos a dejar recursos, hermano. Y más de alguno de ustedes tal vez ha sido bendecido a través de esos recursos, esas ofrendas. Eso es lo que hemos hecho. Hemos escuchado de hermanos que están ya por ser sacados de su casa porque no tienen para pagar su alquiler. Nos reunimos, hermano, y pagamos. Aunque usted no lo escuche, hermano, no lo vea, se hace. Por eso es que esta iglesia ha sido bendecida y por eso es que usted sigue siendo bendecido para la gloria del Señor, hermano. Dele fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y para terminar, la administración espiritual. Hablamos acerca del orden y el liderazgo. ¿De qué más hablamos, hermano? Administrar, ¿qué, mi hermano? Los recursos y la tierra. Poder administrar también, mi hermano, ¿qué más? Una administración justa, ser justo socialmente. Pero también, hermano, debemos de administrarnos espiritualmente. ¿Sí? Mire, uno de los elementos más importantes y sobresalientes dentro de la organización del pueblo de Israel fue su administración espiritual. Dios no solamente estableció normas para gobernar la vida civil, económica y social del pueblo de Israel, sino también, mi hermano, enfatizó en la formación espiritual de la nación de Israel. Mi hermano, la permanencia de Israel como pueblo escogido del Señor dependía de su fidelidad al Señor. Ahí dependía de su fidelidad al Señor, de la transmisión de su fe a las nuevas generaciones y de esa identidad que iba a marcar su santidad. Ahí lo iba a hacer. Y una de las cosas que el Señor les dijo era que Él iba a ser el único Dios vivo y verdadero sobre Israel. Y ahí dependía su fe. Por eso en Deuteronomio 6, 4 al 5 el Señor le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Era el principio que Dios le estaba dando. Yo le pregunto, hermano, ¿ama usted al Señor? ¿Ama usted a Dios, hermanos? Ah, no, pero dígalo con ganas, pero yo sé que ya se está desmayando del calor, pero dígalo, hermano, ¿verdad? ¿Ama al Señor usted, mi hermanos? Sí. Eso es lo que el Señor quiere. Y cuando usted ama a alguien, hermano, usted le es fiel hasta la muerte. Usted depende de Él, hermanos. Usted está allí tratando de agradarlo en todo lo que usted haga. Eso es amar, eso es tener amor. Por eso el Señor dice: ámalo, ámalo con todo tu corazón, lo que sale de tu corazón, toda tu alma, lo que pienses, lo que sientas y con todas tus fuerzas, ámalo. Por eso el Señor también le decía en Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo primero que el Señor les decía. En esa administración espiritual debemos de amar al Señor. Amén, mis hermanos. Pero también había un principio.
de poder transmitir la cultura hebrea, de poder transmitir lo que ellos tenían. Mire, hermano, dice la palabra y la cultura enseña hasta el día de hoy que las nuevas generaciones aprendían, hermano, la ley de Moisés. Y dice que la ley de Moisés, mi hermano, la tenían que saber cuando ellos tenían 12 años. Es decir, que Jesús, cuando Jesús llega a desertar, mi hermano, a poder hablar con los sacerdotes, con los líderes, hermano, judíos en el templo, Jesús dice que tenía 12 años. Y cuando él llega a ese lugar, mi hermano, él sabía explicar la ley, sabía explicar la palabra correctamente. Pero ¿de quién era el trabajo de enseñarle las escrituras? No era del Espíritu Santo, no era del pastor, era de los padres. Ellos tenían que enseñar la ley tal y como era. ¿Para qué, mi hermano? Para poder sostenerlos espiritualmente. Yo le pregunto, ¿cuántos textos bíblicos saben sus hijos? Ay, pastor, apenas tiene 2, 3 años, pastor. Por lo menos una alabanza, pues no. ¿Se sabe más una canción? ¿Se saben más las cancioncitas de la tele, hermanos? De los dibujitos animados, que una alabanza, que un texto bíblico. Por eso, hermano, ustedes del vientre, los que están embarazadas, ¿verdad? Padres, comience a recitarle la palabra del Señor a sus hijos. Comience a cantarles en el vientre, así todo feo, pero cánteles, hermano. Sí. Dígale ahí a sus hijos, ¿verdad? Profetíceles, declárele la ley de Dios sobre sus hijos, hermano. Porque entonces ellos van a aprender los principios que deben de gobernar su conducta, que deben de gobernar sus decisiones, que deben de gobernar sus relaciones. Eso va a gobernar sobre su vida. Y lo maravilloso de esto, que va a haber una continuidad de fe, hermanos, que ellos van a depender, que lo que aprendieron de sus padres lo van a enseñar a sus hijos, y así constantemente lo van a recibir. A su nombre, mis hermanos. Porque yo pregunto así, hoy veo bastantes hermanos acá. ¿Cuántos hermanos de acá vinieron a la iglesia? Pero hablo de hermanos que ya son abuelos. Vinieron a la iglesia solteros, levante la mano. ¿Qué hermanos vinieron a la iglesia solteros? Hay 1, 2, 3, 4, 5 hermanos, 6 hermanos que vinieron solteros, ¿verdad? A la iglesia. Aleluya. Y hay más hermanos, yo sé que hay más hermanos que vinieron solteros, que aquí conocieron a su esposa, o que trajeron al esposo para acá, ¿verdad? Se fueron en obra misionera. Mire, y lo maravilloso es esto. ¿Dónde están los hijos? Muchos de ellos están aquí sirviendo. Algunos de otros tal vez salieron, están en otros lados, pero siguen con el temor de Dios en sus corazones. ¿Y los nietos dónde están? Muchos de ellos están acá. Y vuelvo a decir, a otros tal vez no están acá, pero siguen siendo cultivados bajo el temor de lo que usted recibió cuando fue soltero, cuando fue niño, adolescente, joven en este lugar. A su nombre, mis hermanos, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso el salmista David decía en el Salmo 78:5, dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos, para que las siguieran, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Por eso le digo, háblele al vientre de su esposa, madre, hable a su vientre, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera. Mire, porque hay que enseñar la palabra para que cada generación vuelva a poner su esperanza en Dios, y no olvidará sus gloriosos milagros, sino que obedecerán sus mandamientos. Del otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermano, en medio de todo esto hay una identidad espiritual en la nación, y ellos debían de ser santos, porque eso es lo que le dijo el Señor: sed santos como yo soy santo. Y la santidad, mi hermano, era una marca registrada para el pueblo de Israel. Era una marca, era algo que los distinguía como pueblo de Dios. ¿Y la santidad qué es? Lo hemos dicho, la santidad es apartarse del pecado, estar apartado de la inmundicia.
Israel, mi hermano, reflejaba el carácter de Dios mediante una vida separada de las prácticas inmorales del mundo. Mire, ser pueblo de Dios, hermano, implicaba una responsabilidad espiritual. Como iglesia, hermanos, como iglesia debemos de aprender a valorar esas lecciones, de administrar, mi hermano, lo espiritual en nuestra vida. Primero, mi hermano, ninguna estrategia, recurso, capacidad, mi hermano, humana puede sustituir, oiga lo que voy a decir, una relación genuina con Dios. Por eso que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Segundo, mi hermano, la iglesia debemos de asumir, mi hermano, con seriedad lo que le voy a decir hoy, seriedad, la formación de las nuevas generaciones. Me perdona lo que voy a decir por los padres que están acá, perdón, hermanos, pero aquí tenemos niños que deberían estar en la escuela bíblica. ¿Sí? Allá están. Es que no le gusta, pastor, es que mucho chía. Mándelos, hermano. Yo le pregunto, ¿será que usted le pregunta a su hijo si quiere ir a la escuela, sí o no? Te lo mandan, que sea chillando con 3 hinchazos bien puestos, y te vas. Hermano, aquí sí, claro, escucha, pero no le va a entender lo que estamos hoy compartiendo. Hay una escuelita bíblica donde van a ser formados, donde están siendo discipulados nuestros niños. Nuestros adolescentes cada sábado vienen a este lugar a ser discipulados. Nuestros jóvenes, hermanos. Hermano, mire, la enseñanza para nuestros hijos no puede ser una segunda, no puede tomarse como una segunda opción o una actividad secundaria, debe ser la primordial. Hermano, la lectura de la palabra del Señor en nuestra casa debe ser lo primero en nuestra casa, porque eso les va a ayudar a ellos, hermanos, a entenderlo. A su nombre, mis hermanos. Mire, por eso vemos, cuando lo vemos acá, hermano, en 2 de Timoteo 3, hermano, habla y dice, mi hermano, que Timoteo dice que fue enseñado desde su niñez, hermanos. Fue enseñado de su niñez. ¿Por quién, hermanos? Por su madre y su abuela. Por ellos fue enseñado. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros podamos conservar esa identidad espiritual clara. ¿Qué dice la palabra del Señor? El apóstol Pedro dijo: ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a una luz admirable. Amén, mis hermanos. Así que, hermanos, como pueblo de Dios debemos de tener claro esto, que Dios nos ha llamado a heredar una tierra prometida, pero debemos de trabajar bajo un plan de trabajo. Debemos de saber organizarnos, debemos de saber organizar y administrar bien los recursos que contamos. Debemos de delegar, mi hermano, funciones adecuadas según la capacidad de cada quien. Debe de dirigirse, supervisarse y controlarse esos recursos humanos, financieros y materiales, para que todo lo que hagamos, hermanos, con la ayuda de Dios, podamos alcanzar esas metas eficazmente y con eficiencia dentro de la obra del Señor. Y sobre todas las cosas, cada vez que lo hagamos, vamos a tener siempre la aprobación y la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Y eso es lo que el Señor quiere: seamos buenos administradores. Amén. ¿Sí, hermanos? A su nombre, gloria a Dios. Así que, hermanos, estamos bajo un nuevo pacto, y bajo ese nuevo pacto Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Y de qué manera? Si no hemos sido buenos administradores, comencemos a hacerlo. Hermano líder, pastores, ancianos, si no hemos sido buenos administradores, hagámoslo. Si hemos fallado en más de algo, hagámoslo, porque eso nos está trazando en alcanzar la herencia prometida. Nos está trazando. ¿Me entiende lo que le digo, hermanos? Sí, nos está trazando. Por eso el Señor nos llama a organizarnos y a ordenarnos, a ser buenos administradores en el nombre de Jesús.